Bienvenidos a nuestra segunda sesión de nuestro módulo Volviendo al Corazón. Esta segunda sesión se trata sobre cómo forjar el carácter de nuestros hijos. Como les decía en la sesión pasada, a veces nos enfocamos mucho en el comportamiento de ellos, pero dejamos a un lado el corazón. Así que hoy vamos a trabajar un poquito en esa área. Recordemos un poquito, reconstruyendo lo que fue la sesión anterior, que se requiere humildad en el corazón de un padre para volcar su corazón hacia sus hijos. A veces nuestros hijos pueden sacarnos de quicio, pero necesitamos humildad para volcar nuestro corazón, incluso en los momentos donde más difícil puede ser, ¿verdad? Pero se necesita honra en el corazón de un hijo para volcar su corazón hacia sus padres. Ahora, ¿qué se requiere para formar el carácter de nuestros hijos? Muchas veces, como les decía al inicio de esta sesión, nos enfocamos únicamente en la conducta. No hagas esto, no digas esto, es incorrecto esto. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esa conducta? ¿Cuál es el corazón que tienen nuestros hijos detrás? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Qué están entendiendo ellos de lo que ellos mismos están haciendo? Entonces, para formar el carácter necesitamos disposición. Disposición para marcar una pauta, disposición para enseñar a nuestros hijos, disposición para ser ejemplo para ellos, disposición también para que los llevemos en el camino y les mostremos no solamente cuál es un buen carácter, sino que también seamos un buen ejemplo en ese carácter. Entonces ahí va nuestro segundo ítem, el ejemplo. Los chicos aprenden por modelamiento. Lo que tú haces, ellos también lo van a aprender. Entonces acá te lanzo una pregunta difícil. Si tu hijo o tu hija grita, ¿de quién crees que está aprendiendo eso? Si tus hijos de pronto no saben cómo solucionar una situación y lo que hacen es desesperarse, llorar, gritar, ¿de quién crees que están aprendiendo eso? Si tus hijos de repente empiezan a tirar las cosas cuando están con frustración o con mal genio, ¿de quién crees que pueden estar aprendiendo eso? Si te das cuenta, si entre ellos se mechonean o se golpean, ¿de quién crees que pueden estar aprendiendo eso? Nuestros hijos aprenden por modelamiento. ¿Cuál es el modelo que ellos están siguiendo? Ahora, la relación. Necesitamos relación en 3 vías. La primera, necesitamos una relación con Dios. Entiendo que de pronto no todos acá crean en Dios o sea Dios el centro de sus vidas, pero los animo a que así sea. Porque de todas maneras, cuando Dios está en el centro de un hogar, las cosas son diferentes, las cosas cambian. Segundo, necesitamos relación con nuestra pareja. Tal vez hayan papitos que estén en proceso de separación o que ya se hayan divorciado. Aún así, mantén una relación positiva. Claramente no va a ser como antes, ya no están enamorados, ya ni siquiera conviven juntos, pero trata de llevar una relación saludable con el papá de tus hijos o con la mamá de tus hijos. Y si todavía estás con tu pareja, conviven juntos, busca tener un buen matrimonio, porque ese va a ser un soporte para que tus hijos desarrollen el buen carácter. Y además, una relación hacia tus hijos. Entonces, si te das cuenta, están 3 direcciones: hacia arriba Dios, hacia el lado derecho tu pareja y hacia abajo tus hijos. ¿Por qué la relación con tus hijos es tan importante para formar carácter en ellos? No pretendas que nunca estés con ellos, que nunca les escuches, que nunca les preguntes cómo están para querer venir a enseñar, porque te convertirás en un padre o madre autoritario. Recuerda lo que hablamos en la sesión anterior. Si no la has visto, te invito a que te regreses a verla. Pero procura ser un padre o madre de influencia y no de posesión. Tus hijos necesitan encontrar en ti esa influencia y esa fuente de inspiración. Y finalmente, Dios. Como te decía, necesitamos a Dios también en este proceso para formar el carácter. ¿Por qué? Porque es en Él en quien encontramos también una fuente, una base, un sentido de vida. Y además, cuando tus hijos tienen a Dios presente en su vida, su carácter se desarrolla más fácilmente. ¿Por qué? Porque tienen fuentes de alimentación en cada una de las áreas de sus vidas. Recuerda que nosotros somos espíritu, tenemos un ámbito espiritual, somos alma, tenemos emociones, somos cuerpo, esto que vemos, somos mente, nuestros pensamientos, y somos un ámbito social, la manera como nos relacionamos los unos con los otros. En cada uno de estos ámbitos necesitamos ser muy intencionales en formar el carácter de nuestros hijos.
Acá te hago una pregunta. ¿Qué tan dispuesto o dispuesta estás tú para forjar este carácter en tus hijos? Si bien es cierto, no es fácil y se requiere disciplina, pero ¿qué tan dispuesto estás? Formar el carácter requiere padres dispuestos y padres dispuestos no solamente a forjar el carácter en sus hijos, sino también en ser el ejemplo de ese carácter en la vida de sus hijos. Entonces, yo creo que aquí valdría la pena hacer una pausa activa y pensar, ¿será que yo estoy siendo un buen reflejo de carácter en mis hijos? ¿O hay cositas que yo también debo trabajar, oportunidades de mejora, llamo yo, para poder ser un mejor ejemplo? Nuestra tarea como padres es desarrollar el carácter de nuestros hijos para que ellos logren responder de la manera adecuada ante la autoridad. Recuerda, somos padres de influencia, no de posición, porque cuando somos padres de posición perseguimos que nos hagan caso porque es que yo soy la mamá, pues voy a crear hijos que sean inseguros, que tengan temor a la autoridad o que simplemente vivan una doble vida delante de mí. Y a mí no me interesa la conducta de mis hijos, me interesa el corazón. Yo necesito saber en dónde está el corazón de ellos antes de que sean angelitos cuando vengan la visita. Yo necesito entender qué es lo que está pasando por su mente y por su corazón. Ahora, hay algo que sí es muy importante aquí que quiero como resaltar. Necesito ser intencional, muy intencional en la crianza de mis hijos. Perdónenme un segundo. Necesito ser intencional en la crianza de mis hijos. ¿Qué quiere decir esto? Primero, ¿cómo voy a enseñar a mis hijos? Yo necesito enseñarles a que no se enfoquen en sí mismos, sino que empiecen a centrarse en los demás. Y esto lo puedo lograr desde muy pequeños. ¿Cómo lo voy a hacer? Puedo invitarlos a que ellos desde pequeños estén lavando la loza, estén, por ejemplo, limpiando los baños, estén, por ejemplo, tratando de organizar lo que está en el cuarto de San Alejo. Necesito empezar también a desarrollar en ellos esas habilidades para pensar en toda la comunidad familiar y no solamente en sus propios intereses. ¿A qué me refiero con esto? Y es que a veces los chicos únicamente limpian su habitación, ¿cierto? A veces solamente limpian su habitación, a veces únicamente persiguen sus intereses en que tome el control del televisor y solo veo el programa de televisión que a mí me gusta, no negocio con mis hermanos, ni tampoco con mis papás en cuál es el canal que vamos a compartir ahorita en la noche, yo quiero esta bebida, quiero esto de almuerzo y no, necesitamos empezar a formar en ellos también esa capacidad de pensar en el otro, de pensar en comunidad, porque de por sí los niños desde muy pequeños vienen siendo egoístas, ¿no? Entonces no comparto mis juguetes porque son mis juguetes, yo no los quiero compartir. Entre los 7 y los 9 años, no, yo porque voy a compartir a mi mamá, porque voy a dejar que mi mamá consienta a alguien más, si es que es mi mamá, yo quiero que mi mamá esté conmigo, ¿sí? Entonces, desde pequeños el empezar a ayudarlos a ellos, no solamente a atender su cama, sino también a ser parte de la comunidad, a buscar el bien común, los intereses de la familia, eso va a ayudar a que en su adolescencia y en su juventud también logren pensar en otros. Un adolescente es muy común, como lo hablábamos en la sesión anterior y más adelante lo vamos a hablar, es muy común que piense en sí mismo, que únicamente esté pensando en sus intereses, que únicamente esté persiguiendo aquello que le interesa, aquello que le agrada y aquello con lo que se siente cómodo. ¿Sabes cuál es el problema de ese adolescente? Es porque seguramente desde pequeño nadie le enseñó a pensar en comunidad. Una segunda manera de criar a nuestros hijos de manera intencional es tratar a nuestros hijos como iguales a nosotros. Y la misma Biblia lo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo es tu pareja, tu prójimo son tus hijos, tu prójimo son tus vecinos, tu prójimo son tus padres. Trata a tus hijos como iguales a ti, eso no te va a quitar la autoridad. Si tú no quieres que te griten, ¿por qué los gritas? Si tú no quieres que te lancen un golpe o si tú no quieres que te mechoneen, ¿por qué lo vas a hacer tú? No hay nada peor que ese pellizquito cuando el papá o la mamá pasa y le coge ese pedacito así chiquititico, ¿cierto? Uno ve colores, ¿listo?
Si no te gustaba que te hicieran eso, ¿por qué lo vas a venir a repetir con tus hijos? Hay dos extremos aquí. A veces cuando los padres tuvieron padres que fueron de pronto como muy severos en el trato físico, pueden ir en contra de eso y volverse en todo el extremo, mejor dicho, no toco a mis hijos porque es que yo no quiero que ellos pasen lo mismo que yo. O pueden repetir esas conductas porque no aprendieron ningún otro tipo de enseñanza. Fíjate de esto, tu historia de vida no la deben repetir tus hijos. Ni lo negativo, ni aquello que de pronto pudo haber sido positivo, pero que aún así decidiste abandonar o dejar a un lado. Trata de ser muy intencional en construir una nueva historia para tus hijos, pero también desde lo saludable. No es de aquello que te dolió, no es de aquello que te genera temores en la crianza de tus hijos y no es de aquello en lo que te genera molestia. Trata de armar o de escribir una nueva historia para ellos. Cuando tratas a tus hijos como iguales a ti, y no hablo de perder la posición de padres, no, es de verlos como mayores a ti, de impulsarlos hacia algo mayor, vas a lograr ser intencional en ese trato. Trata a tus hijos iguales a ti. Ahora, evita el sentido de superioridad, ¿sí? Porque yo lo digo es porque se hace, porque es que yo soy la mamá, yo soy el papá. Evita compararte con ellos. Es que yo a su edad yo sí trabajaba. Es que yo a su edad yo sí sabía barrer. No, pero es que yo a su edad yo sí podía hacerlo. Evita la comparación. Tu generación y la generación de tus hijos es completamente diferente. Tú no tenías el iPhone que de pronto hoy en día tus hijos pueden tener. No tenías el mismo nivel de demanda del medio como tus hijos ahorita sí pueden tener. Eran generaciones diferentes. No compares las generaciones porque cada generación tuvo un reto diferente. Seguramente tú también a la edad de tus hijos enfrentaste retos difíciles en ese momento. Cada generación tiene sus retos. Deja que cada generación viva también esos momentos. Evita el juicio, por ejemplo. A veces nosotros como padres podemos caer en esta dinámica tan malsana que es juzgar lo que mis hijos están haciendo o lo que están diciendo o la manera como están respondiendo a una situación. Pero es que hubieras hecho esto mejor. No, mijito, ahí sí se equivocó. ¿Por qué juzgo? ¿No crees que es mejor guiar? Eso hace una crianza intencional. Tercero, reconoce la diferencia entre los comportamientos de tu hijo. Y acá te voy a hablar de dos tipos de comportamientos. El comportamiento infantil o el comportamiento desafiante. Te lo voy a poner de esta manera. Un comportamiento infantil puede ser que tu hijo haya salido al parque, haya traído arena del parque a tu casa y empiece a jugar con la arena y haga reguero, ¿cierto? Está jugando, fue algo muy genuino, muy normal, muy tranquilo, no tenía ninguna intención, incluso lo que dejó de pensar es voy a hacer reguero, simplemente me voy a divertir. Un comportamiento desafiante puede ser, me traje la arena porque le voy a ensuciar la casa a mi mamá, como esta mañana me gritó, entonces ahora yo voy a hacer reguero. La voy a enfurecer para que tenga razones para gritar, ¿sí? Así como hay mamás que le dicen, venga, le doy razones para llorar, los hijos pueden decir, venga, le doy razones para que se enfurezca, ¿sí o no? Cuarto, coloca límites, marca pautas en casa, pero por favor, sé claro en esos límites. Tu hijo nunca va a entender que está en plena adolescencia, que si sale con sus amigos tiene que llegar a las 8 de la noche si nunca le dices que llegue a las 8 de la noche. Si nunca pones los límites, nunca los marcas, nunca eres claro y además hablas de las consecuencias que pueden tener sobrepasarse esos límites, no estás haciendo nada. Necesitas hablar con claridad con tus hijos, sobre todo en la adolescencia. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero es que los adolescentes son impulsivos y no miden consecuencias. Por eso hacen cosas tan descabelladas que uno dice, pero es que ¿por qué lo hace? Y no es de malos, es que hay cosas que los chicos en la adolescencia son tan impulsivos que no sopesan muchas cosas que nosotros como adultos sí. Por eso es la importancia en que marques la pauta en tu hogar con amor. Recuerda, padres de influencia, no de posición, pero sí con claridad y con firmeza también. Firmeza no es porque yo mando, no, firmeza es mantener tu palabra. Ahora, esta palabra a veces es difícil de entender, la disciplina, ¿verdad?
Necesitamos hacer una diferencia entre la palabra disciplina y la palabra corrección. Hoy vamos a hablar de disciplina, no de corrección. La próxima sesión no se la pierdan porque vamos a continuar con este tema en cuanto a la corrección. Pero hoy vamos a hablar de la disciplina. Cuando tú disciplinas, estás discipulando a tus hijos, estás formando, estás desarrollando a tus hijos, los estás guiando, los estás exponenciando hacia algo mayor. Muchas veces le tenemos miedo a la disciplina porque creemos que es castigo físico y no es castigo físico. La disciplina no hace referencia al castigo físico. La disciplina, de hecho, viene de la misma raíz discipular, enseñar, guiar, edificar a una persona. Segundo, la seguridad y el carácter provienen de los límites que tú colocas a tus hijos. Acá hay algo clave. Un hijo que crece con límites claros, entendiendo cuál es la consecuencia de esos límites y con disciplina, es decir, no los golpes, sino la capacidad que tiene un papá o una mamá de guiar a sus hijos, de discipular, de cuidar, de mentorear a sus hijos, crecerá con carácter, un carácter firme, un carácter que no es blando, un carácter que tampoco se atemoriza frente a las circunstancias y con seguridad de sí mismo y de sus capacidades. Tercero, existe una gran diferencia entre castigar y disciplinar. Si yo castigo y me dedico a castigar, ay, metió la mano en la vela, venga, le doy. Ay, pero es que yo le dije que no saltara en ese charco, venga, le doy. Si todo el tiempo lo convierto en castigo, ya no estoy enseñando. Estoy dejando de guiar. Estoy únicamente golpeando físicamente, produciéndole dolor a mi hijo. Entonces necesitamos hacer la diferencia entre disciplinar y entre castigar a nuestros hijos. Me encanta este proverbio, Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina lo alejará de él. Como les decía en la sesión pasada, para mí ha sido sorprendente, chicos en la adolescencia, más o menos en grados de 9º y 10º, que estén diciendo, porque mis papás no me ponen límites. Y de hecho, durante mi experiencia en trabajos que he tenido en el ámbito escolar, he identificado que chicos que crecen sin límites crecen más inseguros de sí mismos. Crecen inseguros de sí mismos y les da temor enfrentarse a hechos que van a requerir de ellos tomar decisiones inmediatas, o tomar decisiones muy radicales. Le tienen temor a las decisiones, porque como nunca tuvieron que tomar la decisión si acudo o no al límite, si me sujeto o no al límite, si hago o no hago, porque como siempre hubo esa libertad, va a ser mucho más difícil en la adultez tomar ciertas decisiones porque nadie me enseñó a tomar decisiones, nadie me guió a tomar decisiones. Si nos damos cuenta, todo lo que desde la niñez yo puedo ir formando para que cuando mis hijos sean adultos, sean excelentes adultos, no porque no fallen, sino porque van a tener las capacidades de enfrentarse al reto que van a experimentar en ese momento. Ahora, una familia constituye el entorno ideal para que un niño desarrolle su carácter. Y acá quiero que te preguntes, ¿cuál es el entorno que estás suscitando alrededor de tus hijos? Porque muchas veces tenemos temor a crear un entorno, a ser intencionales en ese entorno. ¿Qué significa? Y acá hago un paréntesis. ¿Cuáles son las pautas que vas a definir con tu pareja en la crianza de tus hijos? O cada uno está tirando hacia un lado diferente. Cada uno jala hacia una decisión diferente y se están contrayendo. ¿Cómo estás llevando ese ambiente? ¿Estás discutiendo con papá o con mamá? ¿Están discutiendo frente a los hijos? Porque eso solamente genera inseguridad en sus hijos. ¿Están logrando solucionar las cosas o duran una semana sin hablarse cuando discuten? Si nos damos cuenta, todo empieza desde la pareja y luego eso baja hacia los hijos, se extiende hacia ellos. Ahora, ¿de qué modo describes el estilo de disciplina que tienes con tus hijos? Y acá quiero que hagamos un paréntesis. Si tienen papel y lápiz, por favor, sáquenlo. Vamos a identificar cómo es esa disciplina que estamos llevando. Entonces, acá vamos a hacer esta actividad. Con ese papel, ese lápiz que tienes a la mano, si no, en el celular, o si puedes tomarte un momentito para ir por el papel y el lápiz, quiero que empieces a marcar. ¿Estás siendo creativo en la manera de disciplinar a tus hijos, en esa disciplina, en esa formación?
o estás siendo rígido y todo el tiempo lo mismo, macatrando lo mismo, diciéndole no, 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 no seamos noístas, le digo yo. Seamos creativos también en la manera como enseñamos a nuestros hijos, ¿m? Cómo los criamos, cómo los mentoreamos. ¿Es instintivo? ¿Es emocional? Si me sacaron el mal genio, eso cojo la chancla y chancla para todo el mundo, o me tomo mi respiración, me calmo y tomo una buena decisión. ¿Te abrumas cuando estás disciplinando a tus hijos? ¿Eres intencional en esa disciplina? ¿Eres rígido? ¿Tienes grandes ideas o poca concreción? Muchas veces, como papás, prometemos, bueno, si llegas tarde, ya sabes, te quito el celular. Ay, llegó tarde. Ay, no, pero es que necesita el celular. Y nosotros mismos nos empezamos a llevar la contraria. Ni siquiera los chicos tienen que negociar con nosotros. Nosotros mismos nos desautorizamos de las reglas que tenemos en casa. ¿Mm? Lo que sea que traiga paz y quietud. Entonces, ay, no está molestando, ay, yo lo dejo. No, ni lo entro del parque porque es que empieza a gritar con el show porque quiere estar más tiempo en el parque. Ay, no, yo lo dejo. Ay, no, mi hijo está jugando videojuegos. Esos adolescentes que uno le dice 2 horas y dura 4 horas, uy, no, yo no, no, yo lo dejo ahí jugando. Ay, yo en eso no me meto. ¿Qué decía él? ¿Qué decía él? ¿Sí? ¿Estás siendo estricto? ¿Estás siendo irado? ¿Te estás dejando sacar de casillas? Como dicen por ahí, el mico sabía qué palo trepa. Y un adolescente sobre todo, no, los niños también, saben hasta qué punto te pueden llevar para sacarte de casillas. O estás siendo pasivo, negocias todo el tiempo, ya tus hijos saben que te la pueden montar. O estás siendo igual que tus padres. Buenos o malos ejemplos podemos tener nosotros de nuestros padres. ¿Estás convirtiendo tu crianza igual en la crianza que tus padres tuvieron contigo mismo? ¿Será que está siendo vengativo? Ah, me contestó. Ah, listo. Pero es que yo se las tengo ahí anotadas. Yo se las cuento. ¿Mm? ¿Eres constante en la disciplina, en ese mentoreo? ¿O qué estás haciendo? ¿Eres amable? ¿Eres tolerante? ¿Estás calmado cuando vas a enseñar, cuando vas a corregir, cuando vas a disciplinar, cuando vas a guiar o mentorear? ¿O eres reactivo? Papás, en esto hago un paréntesis. Nuestros hijos nos pueden sacar de casillas y podemos convertirnos en personas reactivas. Pero, escucha bien, tus reacciones miden también tu nivel de madurez y suena fuerte. Pero si eres una persona reactiva que reacciona emocionalmente ante todas las situaciones, uy, te invito a que pidas mentoría. Acá en KBB te queremos ayudar. Si eres una persona que reaccionas fácilmente y tus reacciones después de que las hayas hecho dices, ay, no me equivoqué, porque no pensé con cabeza fría. Bueno, necesitas apoyo también. Hay algo que necesitas solucionar dentro de ti también para que no seas reactivo, para que tus reacciones y tus emociones no te dominen. ¿Estás sobreinvolucrado? ¿Estás sobreprotegiendo a tu hijo? ¿Estás queriendo estar metido en todo? ¿Con quién hablas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? ¿Todo el tiempo estás ahí encima de tus hijos? ¿O eres indulgente? ¿Eres asertivo o eres flexible? ¿Eres democrático? ¿Sí? ¿O estás siendo más bien como imponente? ¿Eres cálido? ¿Acaricias, consientes, amas a tus hijos? Acá te hago un paréntesis. ¿Ya conoces cuáles son los lenguajes de amor de tus hijos o todavía los desconoces? ¿De qué manera estás amando a tus hijos? ¿En qué lenguaje lo estás haciendo? ¿Ellos te están entendiendo ese lenguaje de amor o no? ¿Eres exigente o eres controlador? ¿De pronto eres confuso en tus órdenes? Es decir, no eres coherente, dices que sí, pero en realidad no. ¿Estás basado en solo límites? ¿Eres permisivo? ¿No te involucras con tus hijos o sí lo haces? ¿Eres compasivo o más bien eres impositivo y, mejor dicho, no rebajas ni una? ¿O eres positivo? ¿O tal vez eres inconsistente? Yo aquí metería esta palabra. ¿Eres prehistórico? Lo que ya pasó hace un año lo vuelves a traer a colación porque es que estás de mal genio con tus hijos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo los estás formando? Porque es que hay una gran diferencia en la manera como tú empiezas a desarrollar a tus hijos. Y es que tristemente,
nosotros a veces podemos ser prehistóricos y vamos acumulando los puntos negativos de nuestros hijos. ¿Para qué lo vas a hacer? Ahí no estarías enseñando, ahí estarías condenando. Y es importante que lo tengas en cuenta. No te abrumes siendo padre. Hasta ahora lo estás haciendo bien. Y si estás aquí, seguramente estás persiguiendo hacerlo mejor. Pero ten en cuenta esto, hacia dónde quieres llevar a tus hijos. Aquí quiero hablar un poquito sobre cómo, según las etapas del desarrollo, vale la pena que nosotros estemos trabajando con nuestros hijos. Aquí voy a acompañarme del iPad un momento, porque cada hijo es singular. Lo que para un hijo puede ser un momento de castigo o de corrección, para el otro puede llegar a ser algo placentero o agradable. Para alguno de tus hijos una palabra puede ser hiriente, pero para el otro de tus hijos simplemente da igual o no tiene importancia. Para alguno de tus hijos una caricia es, mejor dicho, su lenguaje de amor. Aprende a reconocer los lenguajes de amor de tus hijos. Un primer tip que te doy. Hay 5 lenguajes del amor. 1, contacto físico. No todos los chicos les gusta que los abracen y los besen. No todos, ¿sí? Aprende a entender sus lenguajes. Segundo, tiempo de calidad. ¿Qué tanto tiempo estás compartiendo con ellos? Tercero, palabras de afirmación. Qué lindo te ves, te queda muy lindo ese pantalón. Uy, hijo, te felicito, lo has hecho muy bien en el colegio. Se nota que te has esforzado. Las palabras de afirmación. Cuarto, los regalos, ¿sí? El reconocimiento también a través de los regalos es importante. Y quinto, actos de servicio. Si veo a mi hijo cargando 2, 3 maletas, un montón de cosas, está como enredado, ven hijo, déjame ayudarte. Ven, te voy a hacer un Milo caliente para este frío, no sé. ¿Sí? Actos de servicio. Identifica cuáles son los lenguajes de amor de cada uno de tus hijos. Cada uno tiene una manera diferente de sentirse amado. Y ámalos en su lenguaje. Tal vez la manera como tú estás expresando ese amor no es el lenguaje que ellos entienden que es el amor. Sé muy intencional. Sé intencional en amarlos en su lenguaje y en también expresarles a ellos cuál es tu lenguaje de amor para que ambas partes negocien y ambas partes se logren entender en ese amor. Recuerda que siempre debes reconocer cuáles son las etapas de tus hijos, porque lo que te funcionó a los 3 años ya no te va a funcionar en la adolescencia. Las estrategias y las maneras de relacionarte con tus hijos van a cambiar, van a ser diferentes. Y así entenderás cuál es el tipo de relación que debes construir y la disciplina más efectiva acorde a cada etapa. Entonces vamos a iniciar. Tenemos aquí estas etapas, ¿listo? La primera es la etapa de la primera infancia, que va entre los 0 y los 5 años. Aquí es importante varias cosas. En estas etapas, los hijos son mucho más dependientes de mamá, sobre todo. En esta primera infancia, de pronto los niños, cuando están bebecitos de los 0 a los 6 años, a los 6 meses, perdón, los niños están más pegaditos a mamá, están muchísimo más dependientes, como todavía no tienen un lenguaje, no tienen una manera clara de expresar lo que están sintiendo. Y desde pequeños, desde el vientre, ya un niño tiene desarrollado su capacidad emocional, que necesita madurarla, ¿cierto? Pero pensemos en que un bebé de 0 a 6 meses, nadie le enseñó a sentirse triste, pero se va a sentir triste. ¿Qué va a hacer? Llorar. De pronto, de los 0 a los 6 meses, un niño, nadie le enseñó a sentirse feliz. ¿Qué va a hacer cuando se sienta alegre? Va a sonreír, ¿sí? Las expresiones físicas de nuestros bebés también nos van a dar un poco de luz de qué es lo que ellos están sintiendo. En esta etapa, por favor, entre los 0 y los 6 meses, aumenta el contacto físico. Creo que acá ninguno tiene bebés en estas edades, pero si alguien nos está viendo por diferido después en el taller, es importante que haya una relación física con el niño, que haya esa estimulación sensitiva también en ellos. De los 6 a los 12 meses hay una mayor curiosidad y los niños empiezan a conocer un poco más el mundo, a querer tocarlo todo, a quererlo metérselo a la boca, quererlo sentir, hay mayor curiosidad por socializar con un grupo de amigos. ¿Qué es importante aquí? Que tú coloques pautas claras, porque de los 6 a los 12 meses ya los niños empiezan a expresar palabras básicas como mamá, papá, o al menos hacer el sonido de ma, pa, ¿cierto? Pero ya empiezan a reconocer a otros niños de sus edades
o a los adultos, a los cuidadores. Aquí es importante que haya comunicación. Háblales a tus hijos así tú no les entiendas nada. Háblales, porque ellos van a entender lo que tú también estás queriendo expresarles. De los 12 a los 24 meses se pierde un poco el apego, ya los niños empiezan a marcar sus propios intereses, ya hay un lenguaje más establecido, de pronto hay niños que se demoran un poco más en desarrollar con claridad este lenguaje, pero ya los niños empiezan a definir, ¿comparto o no comparto mis juguetes? ¿Me gustan o no me gustan los libros? En estas etapas es importante que tú también desarrolles ese sentido de comunidad, ¿m? En donde le enseñes a tus hijos a compartir un juguete, a regalarle algo que le guste a otro niño, ¿m? A poder pensar en sus compañeros o en sus pares de juego. Entre los 2 y los 4 años también es muy importante esta etapa porque es la etapa de las rabietas y del por qué. Para todo necesitan los niños una explicación, ¿cierto? El por qué esto y el por qué el cielo es azul y por qué el pasto es verde, de las peores preguntas que le pueden hacer a unos papás, ¿no? Preguntas corchadoras y no se contentan con cualquier respuesta. Pero esta es la etapa de los berrinches, de las rabietas. Esta etapa es muy importante y les diré por qué. Porque es el momento en donde yo necesito enseñarle a mi hijo a cómo enfrentar esos momentos de frustración o esos momentos de tristeza, de desilusión, esos momentos donde tengo mucho mal genio y empiezo a hacer berrinche, a hacer pataleta. Allí necesito enseñarle a mi hijo cómo enfrentar una rabieta. Entonces, pregúntale qué es lo que está sintiendo. Hijo, agáchate también a su nivel, ¿sí? Recuerda, trátalo como un igual sin perder tu posición de padre, pero agáchate, que estés a la altura de los ojos y le digas, ¿qué es lo que sientes? ¿Por qué crees que estás sintiendo esto? ¿Qué fue lo que sucedió? Si ahorita estabas bien, ¿por qué ahora estás así? ¿Sientes tristeza? ¿Sientes mal genio? ¿Sientes frustración? Explícale las emociones y ayúdalo a identificar cuál es la emoción que está dirigiendo esa rabieta. Esta, entre los 2 y los 4 años, es una etapa de aprendizaje clave, escucha bien. Es una etapa de mucho aprendizaje, ¿por qué? Porque está empezando también el jardín o el colegio, en caso de que lo metas alguno o al otro, está empezando a relacionarse con sus compañeros ya en ausencia de sus papás. Y es importante que tú lo enseñes a manejar, edúcalo en esa inteligencia emocional. Claramente está empezando a madurar sus emociones. Guíalo en ese proceso, mentorealo. Y si un modelo, recuerda que tus hijos aprenden por modelamiento. Entonces, enséñale en cómo debe responder ante cada situación. De los 4 a los 6 años son los chicos que se vuelven más inquietos, tienen mayor autonomía, expresan mejor sus emociones y sus pensamientos y juegan en grupo. En esta etapa, en esta primera infancia, hay algo importante y es que las pautas y las normas deben ser claras. Es importante que haya claridad en esas normas, en esas instrucciones que tú les estás dando. ¿Por qué? Porque cuando tú no eres claro, ellos tampoco van a saber cuál es el límite. Enséñales cuál es el límite, pero enséñales también cuál es la consecuencia. Hijo, te vas a quemar si te acercas al fuego. Bueno, explícale qué es el fuego, explícale que está caliente, explícale también la sensación de dolor que eso le va a producir. Porque muchas veces los chicos en esta primera etapa de la primera infancia no son malosos que dicen, uy, es que me quiero quemar. No, están empezando a relacionarse con el mundo alrededor de ellos y van a quererlo tocar todo. Van a querer relacionarse con todo. Ok, explícales. ¿Por qué no debe tocar la porcelana? Mi mamá no quiere compartir conmigo la porcelana, pero me dice que debo compartir los juguetes. Ese es el mensaje que a ellos les queda. No, explícales, es que la porcelana se puede romper, te puedes lastimar, te puedes cortar. Explícales también el porqué del límite y cuál sería la consecuencia. Enséñales a que en esta etapa las rabietas se deben identificar. No les des espacio a que sigan haciendo pataleta y no respondas ni salgas corriendo a esa pataleta, porque van a entender que a través de las pataletas ellos logran sus objetivos. Esta no es una etapa de negociación. Los niños en la primera infancia no saben negociar ni tampoco saben mantener su palabra. Bueno, si te portas bien, no te castigo. Ellos no saben qué es portarse bien o mal. Hasta ahora están empezando a entender ciertos límites. Por eso es importante que tú en esta etapa no negocies. Y además,
que identifiques cuáles son los comportamientos infantiles y cuándo son los comportamientos desafiantes. Cuando el comportamiento es desafiante, ahí necesita una corrección. Cuando el comportamiento es infantil, necesitas guiarlo en ese proceso y enseñarle a cómo debería ser un comportamiento adecuado, ¿sí? Guía ese carácter, fórmalo. Es más, te voy a poner el reto, papá y mamá, y es que tú definas desde antes qué tipo de conductas vas a corregir con una disciplina física y qué tipo de conductas vas a hablar o a reafirmar. ¿Por qué? Si, por ejemplo, yo estoy en una visita familiar y mis hijos están que saltan y saltan y saltan, pues son niños, yo no les voy a decir, quietos ya, son niños, ¿cierto? Pero si estoy viendo, en cambio, que mis hijos ya sabían que la pared no se puede dibujar y entonces están con los primitos como queriéndose también llamar un poquito la atención y rayan la pared, eso sí, porque es que ya la instrucción estaba dada, ya el límite estaba claro, pero él desobedeció el límite. Entonces es importante que tú anticipadamente también tomes la decisión de cuáles son esas situaciones en las que seguramente la corrección va a ser mucho más fuerte, ¿sí? Y en qué momentos vas a disciplinar a tus hijos, ¿listo? En estas etapas hay muchos profesionales que dicen, ay, deje el bebé llorando. No, no los dejen llorar. Amen a sus hijos. Mantengan ese contacto físico, esa relación, estimulen esa conexión afectiva, porque sus hijos necesitan desarrollar también ese apego con ustedes. Un niño que en esta etapa, entre los 0 y los 5 años, no genera una relación de apego con sus padres, es un niño inseguro. Y es un niño que muy posiblemente cuando llegue a la adultez sea un niño violento también, porque nunca supo tener una relación de apego con sus padres. Ahora entremos a la infancia, entre los 6 y los 11 años. Estas son etapas en donde los chicos tienen una mayor capacidad de expresarse, ya verbalizan sus emociones, ya entonces la pataleta no es el berrinche de tirarse al piso, sino ya entonces se vuelven un poquito más verbales, verbalizan un poco más esas emociones, plantean preguntas también que son difíciles, retan un poco más el pensamiento y aquí se hace importante a que tú, uno, hables con ellos, hagas preguntas, así como ellos también se vuelven más críticos y retan un poco más como tu repertorio. Es importante que tú también hagas preguntas, ¿ok? ¿Por qué no estás de acuerdo con este límite? ¿Por qué estás haciendo lo que haces? ¿Qué te está llevando a que te frustres tanto con tus amigos? No, es que mis amigos me tratan mal, ¿sí? Aprende a escuchar, aprende a hacer preguntas inteligentes para que también logres entender qué es lo que hay en el corazón de tus hijos. ¿Por qué están peleando ellos como hermanos? En vez de coger ahí la chancla como lo hacían las mamás, eso voy a darle a los dos porque los dos están peleando, aprende a preguntar cómo fue la discusión de ellos como hermanos, por qué estaban discutiendo y por qué no lo pudieron solucionar hablándolo y tuvieron que irse a los golpes. ¿Sí? Los hermanos a veces solucionan las cosas mucho a los golpes. ¿Por qué? Aprende a entender a tus hijos, pregúntales, cuestiónalos, que ellos logren entender también sus emociones. En esta etapa se generan lazos de amistad muy profundos entre ellos y sus pares y es importante que también se susciten estos espacios en donde ellos tengan esos espacios de socialización con otros niños de su edad y puedan desarrollar esos vínculos. Enséñales las pautas y las rutinas diarias. Y papitos, acá va a ser importante. ¿Qué rutinas son básicas y son elementales? Uno, la rutina de sueño. Así la novela esté buenísima. Una rutina de sueño. Además, porque fisiológicamente los niños en esta etapa necesitan dormir. Cuando duermen, desarrolla su cuerpo, se desarrolla mejor. El descanso va a ser importante para ellos. Las 8 horas de sueño es elemental para ellos. Incluso hay médicos que dicen que en esta etapa entre 9 y 10 horas de descanso, ¿sí? Entonces, es importante que los niños tengan una buena rutina de sueño. Además, una buena rutina de alimentación. No te pongas a darles los alimentos en cualquier momento que te acordaste del día, no, mantén rutinas. Pero también estimula la rutina de ejercicio. Un niño que desde pequeño aprende a amar el deporte, aprende a amar el ejercicio, será un adulto saludable. Desarrolla en ellos esta habilidad, que salgan al parque a montar patines, que aprendan bicicleta,
que jueguen fútbol, básquet, mejor dicho, todo cuanto ellos puedan desarrollar. Uno, porque su capacidad motora aumenta, su capacidad emocional aumenta, su capacidad mental aumenta, ¿sí? En todo sentido, el deporte en esta etapa va a ser elemental. Además, qué chévere que estés estimulando entornos de juego que son relaciones saludables las que tus hijos van a poder desarrollar en esos entornos, en vez de estar frente a una pantalla, jugando Atari, jugando en el iPad o jugando en el celular. ¿Listo? Cuando tú les enseñas las pautas y las rutinas diarias, también vas a tener la oportunidad de enseñarles hábitos. Por ejemplo, ¿qué cosas son importantes durante la infancia? Como les decía anteriormente, coloca a tu hijo a lavar la loza, que te ayude, está bien, que te ayude con los quehaceres del hogar. Si tienes una persona que te ayuda con el oficio, por lo menos que tu hijo ayude una vez a la semana. ¿Mm? Ayuda a que tus hijos dejen de mirarse a sí mismos y empiecen a tener un mayor sentido de comunidad. Esta etapa es elemental para esto, porque es una etapa de aprendizaje fuerte también. ¿Mm? Aquí es importante que los padres y las madres entiendan su rol. Los papás, los hombres, se convierten como el héroe. Y los niños sobre todo empiezan a ver a sus papás y empiezan a repetir ciertas conductas de sus padres. Por ejemplo, es una etapa en donde los niños ven al papá afeitarse y aunque no tengan nada, ni siquiera bozo, quieren aprender a afeitarse. Qué chévere que los papás les enseñen a afeitarse. ¿Mm? Es una etapa en donde las niñas también van a sentirse muy reafirmadas cuando sus papás les echan piropos. El papá, estoy hablando del papá, la figura paterna. La mamá le dice, ay, mi amor, se ve muy lindo el vestido y, ay, sí, es que mi mamá siempre me va a ver linda. Pero si papá me dice que me veo linda en este vestido, yo le creo, entonces es porque sí me veo linda. Qué chévere, yo no sé si ustedes han visto esos videos conmovedores del papá que salía a una cita con su hijita, ¿sí? Papás, sean románticos con sus hijas, que ustedes sean como ese primer amor. En la vida de un niño el papá es el héroe, en la vida de una niña ese papá es esa figura romántica. Y qué chévere que ellas puedan sentirse amadas primero por ustedes, porque ustedes son quienes van a marcar una pista para el chico que venga a conquistar su corazón. Entonces ustedes tienen que hacer un muy buen papel para que el chico que llegue no sea cualquier chico, ¿sí? Sino que sea un hombre que sea igual o mejor que ustedes como padres. Pero las mamás también tienen una figura importante, porque así como el papá es un ejemplo, es quien reafirma esa identidad, es un héroe, la mamá es esa conexión emocional. Un hijo logra entender y una hija logra entender ese desarrollo emocional a través de la relación con su mamá. Cuando no hay una relación de apego con mamá, son hijos que crecen desestructurados emocionalmente, que no saben cómo responder emocionalmente y que tampoco tienen emociones saludables en medio de las relaciones. Mamá tiene ahí un rol muy importante. Si mamá no logra conectar esa parte emocional con sus hijos, va a ser muy difícil en la adolescencia. La infancia es importante que los hijos se sientan protegidos por mamá, porque mamá es a quien yo puedo acudir, es mi punto de seguridad. Algo me pasó, yo puedo decirle a mi mamá que algo me sucedió, yo sé que ella me va a defender. Eso es importante. Ahora, que no defiendas a ojos cerrados, ¿no? Porque hay veces donde los chicos también hacen cosas porque saben que los papás los van a defender, tienen el respaldo de sus papás y se sienten en libertad de sobrepasarse los límites. Obviamente no. Pero sí que tus hijos sepan que cuentan contigo, con tu protección, que tú estás allí para ellos. Eso es importante. En esta etapa vamos a ir sumando etapa tras etapa. Entonces, lo que les dije en la primera infancia, más. Evita juzgar sus comportamientos. Esta es una etapa, la infancia, en donde tus hijos están empezando a entender sus emociones. Evita juzgar sus comportamientos. Enséñales a través del carácter y no castigues una conducta como tal. Enséñales, persigue aquello que hay en su corazón. Mantén rutinas y pautas claras. Y aquí les dejo esta tarea, queridos papás. Ojalá se le mían. No la voy a revisar, pero ojalá se le mían. Traten ustedes de sentarse uno de estos días entre semana y hagan las pautas de guerra, las llamo yo. ¿Qué son las pautas de guerra? Los límites que van a tener los niños en casa, pero también los límites a la hora de pelear, tanto con el hermanito, los límites también en una rabieta, en un berrinche, en un momento de frustración, de irritabilidad, los límites. A nadie le gusta un niño gritando por toda la casa y haciendo berrinche, eso es incómodo, ¿sí?
Ni siquiera el papá que más consciente a su hijo va a querer que su hijo esté haciendo berrinches. Por eso es importante crear ciertas pautas. Entonces, siéntate a crear y a diseñar estas pautas con tus hijos. El horario de sueño, el horario de alimentación, los momentos que vas a permitirle a él el ocio, pero también los momentos de responsabilidades como sus compromisos académicos, los espacios de juego, los espacios donde vas a compartir con tus hijos. Todo esto haz una lista y que quede en un lugar visible para que tus hijos sepan que ese es un compromiso que tienen contigo. Pero también haz una lista de esas pautas de guerra. Entonces, uno son las pautas de crianza y otros son las pautas de guerra. ¿Qué son esas pautas de guerra? Los límites que les vas a colocar a tus hijos en el momento donde están irritables. Por ejemplo, a nadie le gusta que un hijo grite a los papás, ni al que está de testigo, ni al propio papá. Tener con tus hijos. Cuando peleas con tus hermanos hijos, no puedes gritar, no pueden manotearse, no. Empiecen ustedes, papás, a colocar ciertos límites también en las dinámicas cuando sus hijos están irritados, cuando están de mal genio, porque así necesitan aprender cómo sobrellevar la emoción, cómo la voy a enfrentar. Así como el otro extremo, ¿no? La alegría, la euforia, también yo cómo la voy a dirigir en esa expresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces los chicos, como no saben cómo expresar las emociones, se desbaratan ante cualquier situación y tampoco saben cómo sobrellevarla. Por eso estas pautas les van a ayudar a sus hijos a entender las situaciones, pero también a cómo responder ante estas situaciones. Rutinas básicas como la limpieza, el autocuidado, la rutina de recoger los juguetes, la rutina de dejar la maleta lista para el otro día salir al colegio, la rutina de recoger los platos y dejarlos en la cocina. Ojalá que cada uno lave sus platos, por ejemplo, ¿sí? Hay rutinas que son importantes que tú desde ya, desde la infancia, empiezas a generar en tus hijos, porque más adelante en la adolescencia no puedes esperar que estén esas rutinas si desde pequeños no los formaste. Y delimita espacios. En esta etapa los chicos, como empiezan a ser un poquito más independientes que en la primera infancia, habrán espacios donde ellos van a querer jugar contigo, van a querer hablar contigo, van a querer ver una película contigo, pero también habrán espacios donde ellos van a querer estar con sus amigos o solitos en su cuarto. Y es importante que también tú delimites estos espacios. ¿A qué me refiero? A que respetes también estos espacios, ¿sí? De hecho, en esta etapa los chicos ya empiezan a decir, mamá, ciérrame la puerta del baño, por favor, es que no quiero que ni tú ni papá me vean, ni mis hermanos. Ya van a querer, si bañabas a los hermanitos juntos, ya van a empezar a querer bañarse cada uno por aparte. Ya van a querer cada uno su cuarto, ya van a querer cada uno sus esferos, sus colores, sus crayolas, sus cuadernos, sus dibujos, cada uno ya va a querer su espacio. Esta es una etapa muy importante para ellos en su desarrollo de la personalidad y del carácter. Luego seguimos con la adolescencia, ¿cierto? Creo que aquí la mayoría tiene hijos adolescentes. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla para poderlos ver. Si tienen camarita y la pueden poner, muchísimo mejor para poderlos conocer. Pero fíjense bien, la adolescencia, ¿cierto? Que a veces los padres, a mí por lo menos me llegan muchos papás con hijos adolescentes y dicen, doctora, no tengo ni idea qué hacer. ¿Sí? A veces es una etapa difícil. Vamos a separar la adolescencia en tres: la adolescencia temprana, la adolescencia media y la adolescencia tardía. La adolescencia temprana está entre los 12 y los 18 años, perdón, entre los 10 y los 13 años. La adolescencia temprana es una etapa difícil porque los chicos siguen teniendo mente de niño, pero quieren que los traten como más grandecitos, como más adultos. Es una etapa en donde se presentan unos cambios físicos acelerados y esta etapa va a ser elemental para las niñas y para los niños. A los niños les empieza a crecer el vello púbico, se empieza como a fortalecer un poquito más el músculo. Hay chicos que llegan hasta los 18 flaquitos, ¿sí? Entonces es importante nosotros estar realizando estos apoyos a nuestros niños. Es importante que hables de los cambios que van a venir a su cuerpo, ¿sí? Porque además en los hombres, en los niños, se genera el primer sueño húmedo. ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo le voy a explicar a mi hijo sobre esto? En las niñas empiezan a crecer los senos, empieza la menarca, ¿cierto? Que es la primera menstruación, el primer manchado. Hay cambios en sus zonas genitales,
crecen los senos, se anchan las caderas y todos estos cambios pueden traer vergüenza a nuestros niños también, porque no van a saber cómo enfrentarlos. Si tú desde pequeños empiezas tú a hablarles un poco cada vez más de esos cambios en su cuerpo que van a experimentar, de esa sexualidad, de ese desarrollo saludable que ellos van a tener en su sexualidad, van a llegar a esta adolescencia temprana tranquilos y sin vergüenzas. No es fácil para una niña empezar a usar acostumbrador. Dale un acostumbrador, por ejemplo. Enséñale a usar una toalla higiénica. A un niño enséñale y explícale que es un sueño húmedo. Si ustedes tienen dudas de esto, es nuestro segundo módulo de la escuela de padres que hemos montado en Cabello, hacer sobre cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos acorde a cada una de las etapas. Chévere que no te lo pierdas porque a veces como padres no sabemos cómo hablar de sexualidad con ellos ni en qué momento. Llega una etapa de la vida en donde ellos empiezan a preguntar, pero fíjate, si en la infancia no desarrollaste una buena relación con tus hijos, no esperes que en la adolescencia seas tú el punto de información. Seguramente le van a preguntar a otros compañeritos y quién sabe ellos qué tipo de relación han tenido o qué información han recibido respecto al desarrollo sexual. Entonces ahí es importante que tú desde la infancia crees unos buenos vínculos con tus hijos para que cuando estén en la adolescencia tú seas ese punto de información. En la etapa de la adolescencia temprana también hay mucha curiosidad y ansiedad al mismo tiempo sobre ese desarrollo sexual. ¿Será que le pregunto a mis papás? ¿Será que no les pregunto? Vienen ideas extremistas, ¿sí? Ay, no, es que nadie me quiere, porque es que yo no le gusto a nadie, soy tan fea, a nadie le gusto. No, yo no le gusto a nadie. Entonces llegan esos pensamientos extremistas y ven así, no abren la perspectiva, es una perspectiva de embudo, a un puntito ven. Necesitamos como padres enseñarlos e irlos guiando, expandir un poquito más esa visión. Buscan mayor privacidad e independencia y entonces quieren encerrarse en su cuarto, quieren estar a solas, quieren estar en el computador y que nadie los moleste. Y que seguramente si tú le colocas límites van a reaccionar, ¿cierto? Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que cerrar el cuarto? ¿Y por qué no puedo salir con mis amigos? Sí, están en la etapa donde se creen grandes, pero siguen siendo pequeños, en esta adolescencia temprana. ¿Qué es importante allí? Que tú coloques límites claros. Pero para colocar los límites es importante que tú escuches atentamente a tus hijos. Escúchalos, gánateles ese lugar en su corazón. Porque muchas veces, como hay padres que se vuelven únicamente autoritarios, y es porque yo lo digo, así se hace, entonces empiezan en esta etapa a desconectar el corazón de sus hijos. Y aquí es donde los hijos empiezan a desconectarse de sus padres y más adelante va a ser mucho más difícil esa relación. Asegúrate también de ayudarlos a identificar esos riesgos. Entonces, no solamente le coloques la pauta o el límite, sino también ayúdale a identificar las consecuencias y los riesgos de sus decisiones. Hay muchos momentos en donde los chicos en esta etapa toman decisiones desenfrenadas. Sí, van a tomar decisiones que uno dice, pero ¿por qué hace esto? Como que cosas que uno no le haya ninguna lógica o ningún sentido a las decisiones que los chicos hacen en esta etapa, pero va a ser importante que tú los dirijas en ese riesgo, porque es que el lóbulo frontal, ¿sí? Que es el último lóbulo en madurar en el cerebro, en esta etapa, es el lóbulo que controla la capacidad de decisión, la solución de problemas, todos esos impulsos. Entonces son chicos que tienen un cerebro inmaduro, no van a tener la capacidad de controlar esos impulsos. Mi amigo me retó, yo lo hice porque me retaron. Y seguramente ustedes como papás dirán, ay, pero a ver, no puede decir, claro, puede decir, pero es que su lóbulo, como está inmaduro, pues para él fue muy sencillo, me retaron, pues lo hice, ¿sí? No me di las consecuencias, simplemente lo hice porque me retaron, ¿sí? Aquí me acuerdo acá un chisme interno, me acuerdo de cuando yo estaba en esta etapa, habían unos muchachos en el conjunto donde yo vivía, y cuando salía con mi hermano a jugar, pues por ser cristianos nos molestaban un montón y le decían a mi hermano enano primitivo. Y a mí sí que me ofendía que le dijeran eso. Y resulta que ellos vivían en el primer piso de los apartamentos. Y un día los vi a lo lejos en el parque y dije, este es mi momento, voy a aprovechar. ¿Qué hice yo?
me le metí al apartamento de ellos, me le metí con mi hermano. Nos creíamos los más malos, dijimos, vamos a entrarnos y les vamos a robar los fósforos y entonces vamos a desorganizarle las gavetas de la cocina. Y yo me sentía la más mala, yo sentía que ese era mi momento de venganza. Ay, yo no sé, yo creo que fue el Espíritu Santo en el corazón de mi mamá, las mamás que tienen un sexto sentido, ¿no? De repente ella baja al parque y cuando nos ven esas, no, eso fue, mejor dicho, regaño fijo. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos tomando decisiones con un lóbulo frontal inmaduro, así de sencillo. Luego llega la adolescencia media, que es la etapa entre los 14 y los 17 años. Es una etapa mucho más difícil porque ya están en cuerpos grandes, pero su lóbulo frontal todavía no ha madurado. Quieta. Su lóbulo frontal todavía no ha madurado, ¿sí? Y entonces ahí nos presentes en esta etapa. Primero, los chicos piensan de una forma muy abstracta y tienen en cuenta un panorama general, pero no las consecuencias, no los riesgos, carecen de esa capacidad de medir las decisiones. Entonces dicen, ay, mañana tengo un parcial de matemáticas, pero es que quiero jugar Need for Speed. Y se quedan jugando 2, 3, 4 horas y ya cuando se dan cuenta, ay, no puedo estudiar para el parcial. Bueno, no importa, estudio mañana. ¿Sí? Así piensan los adolescentes en esta etapa. No miden los riesgos a totalidad. En esta etapa, a los hombres se les empieza a quebrar la voz y empiezan con los gallitos. Es una etapa donde los hombres, los chicos sobre todo, necesitan mucha reafirmación de sus papás, porque es una etapa de inseguridad. Así como en la adolescencia temprana, las niñas empiezan a sentir vergüenza de los cambios en su cuerpo, los niños en esta adolescencia media empiezan a sentir cambios también y empiezan a sentir vergüenza de estos cambios. Perdón un segundo. Y empiezan a sentir vergüenza de estos cambios. Ahí se hace importante la reafirmación de los padres. Ahí estás formando el carácter. O te burlas de los cambios de él o lo ayudas a enfrentar esos cambios con madurez. ¿Qué vas a hacer tú como papá? Empieza, wow, esta es una parte bien interesante. Se empiezan a interesar por el otro sexo. En la adolescencia temprana, los niños y las niñas se distancian, ¿cierto? Porque pues, estamos enfrentando cambios físicos, no los entendemos, me da vergüenza, pero aquí en esta etapa, entre los 14 y los 17 años, ya empiezan a echar ojo, pero fulanita está como bonita, pero este chico, esa voz está como chévere, ¿sí? Se empiezan a fijar. Se me olvidó decirles algo importante de la adolescencia temprana y es que en esta etapa, en la adolescencia temprana, antes de los 14 años, entre los 10 y los 13 años, los chicos se están identificando con su mismo sexo. Y acá hay algo importante. Están identificando su identidad sexual. Eso quiere decir que yo como mujer empiezo a sentirme mujer ya y ellos como hombres empiezan a sentirse ya como hombres, pasar de niños a hombres y pasar de niñas a mujeres. Esa es una etapa crucial de acompañamiento por parte de los padres porque hay niños que no juegan fútbol, hay niñas que sí. Y es una etapa muy cruel, voy a utilizar la palabra cruel, porque a veces entre los mismos compañeros dicen, es que es gay porque no juega fútbol. Y entonces empiezan a decirle que es gay, que es gay, que es gay, y el niño se empieza a creer que es gay, y en realidad no es gay, pero empiezan a tener una confusión sexual allí. Entonces es importante que acompañes a tus hijos en la adolescencia temprana. Voy a continuar con la adolescencia media, que hice ahí un paréntesis. En la adolescencia media se va a hacer importante que tú estés acompañando ese interés que tus hijos van a tener por el otro sexo, ¿sí? Entonces, de pronto creo que aquí la mayoría de ustedes tienen hijitos más grandes. Se van a dar cuenta que empiezan a mirar las niñas de otra manera, las niñas empiezan como a arreglarse, a ser más intencional, a jugar con el cabello, ¿cierto? A hablar más bonito de alguno de los chicos. Asegúrense de ustedes de estar acompañando esa exploración de sus hijos, porque es una etapa en donde los chicos quieren explorar esas sensaciones sexuales, quieren despertarse, además que hoy en día es el reto de vamos a explorar, vamos a experimentar, porque ya somos grandes, ya podemos decidir, y no, todavía están muy inmaduros emocionalmente como para tener novio, para tener alguna relación sexual, y ahí es importante que tú como padre o madre
estés guiando en este proceso. ¿Mm? ¿Qué puedes hacer tú en esta etapa? Primero, mantén canales de comunicación abierta. Te estoy hablando de esta etapa teniendo en cuenta que hayas podido construir eso en las etapas anteriores. Canales de comunicación abierta donde tus hijos, si tienen alguna pregunta sobre el ámbito sexual, puedan acudir a ti. Genera tú esos espacios de confianza y esos espacios saludables. ¿Por qué? Porque si tú no los reafirmas, alguien más lo va a hacer. Y de pronto sea alguien más tenga una información errónea o no una información adecuada a los principios y valores que tú estés enseñando en casa. ¿Qué van a hacer? Le van a meter un gol a tus hijos, ¿sí? Le van a enseñar cosas que de pronto sean contrarias a lo que tú hubieras querido enseñarles. Pautas y normas claras. Sé explícito, no dejes que nada se pueda entender o malinterpretar. Entender en otra vía a la que tú quieres hacerlo entender. Entonces, asegúrate y pregúntale a tus hijos si están entendiendo lo que también les quieres decir. En esa etapa es muy importante que tú seas muy claro, como te digo, como el lóbulo frontal todavía no está maduro, pues son chicos que toman decisiones impulsivas. Y es muy normal que una mamá diga, pero es que le he dicho varias veces, ¿y por qué no lo hace? O por qué no lo entiende, o sea, ¿qué le cuesta? ¿Por qué no lo entiende? Te lo digo, porque es un adolescente, no un adulto. Así es sencillo. ¿Mm? Evita burlas. Por favor, evita burlas o juicios sobre su cuerpo. Ellos necesitan que los reafirmes. Si tienen alguna cicatriz, si tienen un ojo más grande que el otro, la ceja más pelada que la otra, eh, trata tú de reafirmarlos. Sé tú ese centro de seguridad, no el que le reafirme ahí las inseguridades, sino todo lo contrario. Afirma a tus hijos en ese amor propio, en esa aceptación y que ellos puedan crecer seguros de sí mismos. Que si tienen un ojito más grande que el otro, pues que se amen tal cual. Si tienen alguna cicatriz en el rostro, que se amen tal cual. Que si son más chiquitos, más altos, que se amen tal cual. Pero esa función la tienes tú. Ayúdalos también a generar rutinas de autocuidado saludables. Tal vez es el momento en donde ya tienes que empezar a hablar del ámbito sexual, de ese desarrollo sexual. Hay que perderle miedo a estas conversaciones, ¿sí? Porque los chicos van a hacer preguntas y ojalá que te las hagan a ti y no a sus amigos. Va a ser una etapa en donde seguramente los chicos quieran sentir algún interés por la pornografía. ¿Mm? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Son decisiones difíciles, son momentos que uno no quisiera experimentar, sí es cierto, pero van a llegar esos momentos y va a ser necesario que tú puedas apoyar a tus hijos en estos procesos. Finalmente, la adolescencia tardía, que es entre los 18 y los 21 años o más. Hay a veces chicos que maduran un poquito más lento y la adolescencia casi que se extiende, ¿no? Ya hasta los 32 años pareciendo adolescentes. Mentiras. Pero en esta etapa los chicos ya completaron ese desarrollo físico, de pronto ya se terminaron los chicos de pegar la última estirada, ¿m? Alcanzan una altura definitiva y tienen un mayor control sobre los impulsos. Ya ellos empiezan a tomar decisiones. Es una etapa en donde tú ya pierdes la patria de potestad sobre ellos. Primero porque ya sacan la cédula, entonces ya pueden tomar decisiones propias y van a querer tomar sus propias decisiones. Segundo porque ya entran a la universidad para los que tienen, pues, digamos que esa capacidad monetaria, pagar universidad o un instituto, ya, o van a empezar a trabajar, dependiendo también cada uno en su etapa y en su capacidad, pero va a ser un momento en donde los chicos ya van a tener sus propias decisiones. Vas a tener que confiar en aquello que sembraste en ellos en las etapas anteriores y ya van a poder ellos sopesar esos riesgos. ¿Qué se hace importante allí? Que tú los acompañes. Que entonces ya los acompañes no con esa figura del papá que está insistiendo en algún cierto tipo de toma de decisiones, sino ya empezar a crear unos lazos de amistad con tus hijos. ¿Mm? Vas a tener que evitar el juicio y vas a tener que escuchar. Es importante que tú aprendas a escuchar a tus hijos. ¿Y qué es importante aquí? Aprender a escuchar a tus hijos también en medio del fracaso. Porque muchas veces como papás queremos que nuestros hijos no fracasen, no fallen, no se equivoquen, pero nosotros como papás tampoco somos perfectos. No esperemos hijos perfectos si nosotros no somos padres perfectos. Es importante que tú también seas paciente con tus hijos. Aprende a escuchar. Esta es una etapa en donde tus hijos
empiezan a crear lazos de amistad muy profundos con pares, con personas externas a la casa, como quien dice ese dicho, nadie es profeta en su propia tierra. Ya los padres no son la voz, ¿sí? Ahora la voz es la de sus amigos, la de sus docentes en la universidad, la de sus jefes tal vez. ¿Mm? Es una etapa en donde aumenta la confianza de sí mismos y en donde tú pasas a un segundo plano en esas decisiones. Vas a tener que confiar en lo que sembraste en tus hijos. Por eso vas a tener que ser muy intencional en las etapas previas a ese momento de adolescencia tardía, en sembrar para que en ese momento haya un buen fruto. Ya los chicos van a aprender a frustrarse y a cómo enfrentar esa frustración. Ya van a saber tomar mejores decisiones, menos impulsivas, un poco más pensadas con cabeza fría. Ya no van a necesitar tu consejo, pero que de todas maneras te animo a que estés firme allí para ellos. Es una etapa donde no te van a recibir el consejo fácilmente. Así es que mi consejo es, y trates de decidir por ellos, aprende a escuchar, que cuando ellos sienten que tú los escuchas y que no desapruebas lo que estás escuchando, a pesar de que no estés de acuerdo, les dices, hijo, yo no estoy de acuerdo, pero estoy aquí para ti. Es muy diferente a que les digas, ay, ¿por qué hizo esto? Es que usted sí. ¿Mm? Es importante que te ganes el corazón de tus hijos. Si han habido momentos de aquí para atrás de rupturas en cada una de estas etapas, es momento de que empieces a generar esa reconciliación en estas nuevas etapas que estás viviendo ya con tus hijos. Finalmente viene la juventud, que es de los 20 a los 25 años. Algunos chicos continúan en la universidad, pero es un proceso de transición ya de empezarse a graduar e iniciar una vida laboral, empezar a casarse o al menos iniciar relaciones que de pronto son un poquito más serias, llamémoslo así, más centradas, más visualizadas a futuro. Son momentos donde tú ya no vas a ser el papá de autoridad, ahora vas a necesitar tener esa figura de amigo con tus hijos. No dejas de ser el papá o la mamá, no dejas de tener autoridad o ese nivel, esa diferencia con ellos, pero ya ellos no te van a buscar como aquel consejero, sino como un amigo, una persona más par a ellos. Guíalos en esos procesos de cambios de etapa, apóyalos en sus procesos de cambios profesionales, fortalece la comunicación con ellos, escucha, no des consejos si no te lo piden, no tomes las decisiones por ellos. No siempre desean ellos escuchar tu opinión, a veces desean es sentirse escuchados y eso va a ser importante para ellos. ¿Mm? Yo creo que algo es importante en esta etapa y es que tú sigas presente, porque muchas veces en la adolescencia tardía y en la juventud los padres deciden hacerse a un lado. Primero porque no es fácil estar presentes, porque es una etapa donde ellos ya empiezan a ser más independientes, a llegar más tarde a la casa. Sin embargo, siguen necesitando unas rutinas y unas pautas en casa. No pierdas ese lugar, pero ya vas a tener que extenderlo o expresarlo de una manera diferente.